Bueno, nuevamente otra vez con el comandante, en aquel momento comandante Goyo, pero estamos con Pablo Parada Andino. ¿Qué tal? Buenos días nuevamente. Aquí estamos listos. Ojalá tus seguidores les sea de alguna utilidad los pocos elementos de historia que yo aporto. En esta ocasión yo Antes de que quiero... comencemos, perdón, Ajá. antes de que comencemos, mucha gente ha estado hablándome, ha estado escribiendo y me alegra escuchar buenos comentarios de parte de el 99.9% y que saben de que no es una historia de la que siempre lo invitan a usted a hablar y decir, mira, ¿y por qué hizo esto este señor? Que se van directo como eso, sino que hemos venido escuchando su historia desde niño prácticamente, ¿verdad? Ajá. Así es de que contento pues que sigamos y no sé, siento que su biografía, su bibliografía y que en este canal está quedando completa casi. Sí, hombre, aquí vamos a tener elementos para tomar referencias históricas posteriormente. Ojalá no te vayan a mojar o a arruinarlo los No, videos. no, no, ya quedan en la nube. Vaya, mira, yo ahora quería referirme. Mi tema es recordar cosas que la gente no le gusta contar y que a mí me parece que tienen algunas lecciones, pues algún contenido que al interpretarlo puede ser de aleccionador, pues. Uh-huh. En el caso del paracentral es desde mi punto de vista muy bueno destacar el tema de las masas. En la izquierda se habla de las masas, los artistas y los políticos hablan de las masas populares, que fuera de las masas sin canteras, dicen otros, a otros. Y después yo en lo personal, para mí el concepto apropiado para referirse a la población civil es ciudadanía. Entonces resulta que en estas zonas se quedó un montón de personas como aisladas, sin opciones, no tenían para dónde irse y se armó la de San Quintín. Y a esa gente es que se le llamaba las masas. Masas. Así lo llamaba la población, así lo llamaba la cúpula de la guerrilla, así se vendió en el extranjero, los comités de solidaridad mandaban. Y para que esos fondos fueran más fluidos, aquí hubo ocurrencias de qué hacer con las masas. Se llegó al grado de crear una cosa que llamaban poderes populares locales, los PPL. Entonces se hacían elecciones, pero en esencia era más para vender en el mundo un concepto de que había una represión, una persecución y una serie de cosas. Hacer proyectos allá que te los financiaban y al final a esas masas no llegaban ni 5. Esas masas servían como carnada para generar dinero para financiar la guerra. Eso es en buen cristiano hablando. Claro, a las cúpulas de izquierda de este país hasta esta fecha no les gusta hablar de eso. Y en El Salvador, en este capítulo, del 80 al 90, debe de registrarse que existió un contingente social que se le llamó las masas en distintas manifestaciones. La población que estuvo refugiada en Honduras, Mesas Grandes, Colomoncagua, San Antonio y otros. Y la masa martirizada, que fue una gran parte del Paracentral, y en otros lugares. La masa no era bien digerida por la guerrilla.
ni por jefe, ni por una gran cantidad de jefes guerrilleros, porque andar defendiendo población civil es un rollo totalmente distinto de andar combatiendo. Es una cosa, por lo menos la podemos calificar de rara. Porque como combatiente vos no andás a nadie bajo tu responsabilidad, pues tiras unos tiros, te corres o maniobras o haces esto. No tenés que esperar si ya se fue toda la gente, si no ha dejado niños, si no han dejado cosas, etcétera, etcétera. Entonces, de eso quiero hablarte, va. Aquí en el Paracentral se vivió una época gloriosa, maravillosa, hasta casi enmarihuanada, que se logró afianzar la idea de que el volcán de San Vicente era zona controlada. Sí, que era una zona guerrillera y la zona del Campana, principalmente. Y de ahí igual cerros de San Pedro, una parte de la costa, etc. El problema es que ese fue un momento entre quizás la mayor parte del año 80 y los primeros 6 meses del 81. Me imagino yo que hubo entre confusión, dudas y una serie de cosas en todos lados, me imagino, en el gobierno y en buena parte de la cúpula guerrillera. Entonces eso daba esa aparente paz y aparente control de las zonas estas, en este caso del volcán, que abarcaba Pajo Pico, Cayetana, la finca Barrios, Colima, allá por el Carmen, Siete Joyas, todo eso era zona de control guerrillero, pero un buen día, y entonces allá habían talleres, habían formación, había capacitaciones. Ahí instruían a los... Ajá, había una gran movilidad entre que ahora vienen los de Cerros de San Pedro, de ahí de la zona de Victoria, de ahí de Zulután, era bien fluido, se prestaban las condiciones reales para creer de que había un control, ¿verdad? En esa... Y el ciudadano del Paracentral, que ya te he contado en otras ocasiones, tenía una psicología bastante agresiva, al grado que nuestro campamento en la zona del volcán estaba aquí encima, en el Cerro del Cumbo, pues como a 400 metros de la pavimentada. Cada vez que había un paso de soldados de Zacatecoluca para San Vicente, ida o regreso, era balacera. Se armaba la de San Quintín ahí. Teníamos el Siete Joyas, allá por el Verde, por todo eso era zona de control, el Perical. En esta zona de la Gavidia, nuestro cuartel estaba allí en el casco de la Hacienda La Florida, por el Salto. Te estoy diciendo a 1 kilómetro máximo de la litoral, ¿verdad? Entonces, eso le daba entre vulnerabilidad y le daba una ventaja para en el caso de un operativo, porque luego te enterabas y todo eso. Pero lo que quiero llegar es que una vez pasada esa maravilla y allá habían sastrerías, pues miraba guerrilleros bien uniformados, bien bonitos, bien chéveres, etcétera, etcétera. Pero a todo esto nosotros no teníamos armas. Era una babosada bien raquítica, bien... Y los 2 o 3 pistolas que había y un par de fusiles, con esos creíamos que tenían un poder inimaginable, un poder mítico, una cosa... Con una pistola ya se sentía... exagerada. Entonces, el tema es que un buen día, en junio del 81,
comienza un operativo encima del volcán. Y habían, creo yo, como cerca de 2,000 gentes civiles. Ajá. Y esa gente sin poder cocinar, sin poder conseguir comida y el agua. Y cuando dice 2,000 gentes, vivían allí, tenían casas, tenían, ¿o qué era? ¿Qué era? No, civiles que vivían en sus casitas, ya sea champitas, debajo de un palo, de lo que fuera, pero eran como comunidades. Otra cosa eran los campamentos guerrilleros. Ajá. Entonces, hijo, estaban en medio de ellos. Comienza el operativo, comienza la artillería a tirar allí. A tirar a todos esos lugares. A toda la... Sí. La gente comienza a guindear por quebradas, por donde fuera el lugar, donde hubiese lugar. Y nos arrinconan. Y que no, que ya se van a ir, que no sé qué. No, pues no se fueron porque subieron a Pajo Pico y pusieron cuartel en Pajo Pico. Subieron a Siete Joyas y dejaron cuartel en Siete Joyas. Subieron más arriba y dejaron un cuartel por un rato en Peña. En solo la entrada pusieron el cuartel del Cerro El Cumbo. De ahí el cuartel de allá por el Carmen. Entonces, eso se complicó, pero previo al establecimiento de esos cuarteles y la toma del ejército de la zona guerrillera, lo que te quiero contar es que aculan a ese montón de gente civil en la punta del volcán. Y por ende, se iban a decir, son guerrilleros. Claro, entonces, pero, por ende iban a decir, es guerrilla. No, y además, en esos días es que se dio la masacre de la finca de Peñas, ¿verdad? Que la población iba ahí queriendo evacuar. Y el voladero de esa quebrada de Peñas es bien alto. Entonces la gente lo obligaron a tirarse ahí. Entonces el que no se murió a balazos, se murió del golpe y de todo eso allá. Y además después anduvieron rematando allí. Esa es la masacre Peñas. De esa población civil estoy hablando yo. Allí, además de matar, se llevaron niñas y niños, ¿verdad? Que a la fecha yo conozco a Arnoldo Cruz, su hermana y otros que han ¿Aparecieron unos después y unos no? No. Unos han aparecido y otros no. Entonces, en ese operativo hubo más de una masacre, pero el gran problema es que haces vos con más de 1,000 personas, más la guerrilla, o 2,000 que calculo yo que eran de civiles, que masacraron a varios, y qué haces con esa gente sin agua, sin comida, sin medicina, sin nada, pues, para lavar, para vivir, para llevar esa situación. Entonces comenzamos a evacuarla para el lado de el Cerro de la Campana, lo que le llamábamos la zona de la Gavidia. Entonces esa era una experiencia que nunca habías leído en libros. Eso nunca lo habías visto en películas. Bueno, ni Bolo a alguien se le había ocurrido una historia de esa. Entonces, yo ya era del mando de milicias y me toca ser el responsable del segundo grupo de evacuación de la población del volcán hacia la Gavidia. ¿La Gavidia qué es? Es la zona de Campana, es la zona general del Cerro de Campana que le conoce, o la Soledad. En concreto, si te pasas del volcán, debes de llegar siquiera hasta San Antonio Chichilquito, que es, o el Chile que le llamábamos nosotros, San Bartolo, San Jacinto. Ajá, y me vengo yo con un grupo como de 500 civiles, men. Y solo yo y 3 locos más con pistolas. Pero la gente en esas circunstancias cree que vos la podés salvar, ¿verdad?
Va, que ahí ya viene otros ingredientes, la fe, la confianza, la... Puta, la miran como Salvador. Entonces, Salvador allá. entre la finca Barrio, los Alpes, que era donde estaba la gente, y la calle que va del Ingenio a Zacatecoluca, hay una zona cuando ya venís llegando al Salero, si salís en la noche, que ya no hay retroceso, porque te sale más complicado darle de regreso que empujar para abajo. Entonces, ajá. Y yo ni conocía esa fecha, esa zona. Y nos que íbamos ahí un poco a la zumba marumba. Entonces, una señora y un chero conocía en la noche. Ah, de noche. Claro, pues si la luz del Ingenio te llegaba, te daba en las narices. Y cuando íbamos llegando ahí a San Antonio, Sufrimiento de la gente de noche. íbamos llegando a San Antonio Chichilco, porque vos conocés cómo camina cualquier grupo de gente. Cualquier grupo de gente. Pero no sabés cómo camina un grupo de población íntegro como familia, con los niños. A los principios la gente sacaba a los niños, los chuchos, en algunas veces el cabro. Unos llevaban unas grandes vírgenes o santos así, ¿verdad? Cargándolos. Un montón de tilaches, ¿va? Entonces... Carga de más. O sea, sí, la gente no era consciente en qué andábamos. Esa es la neta. Entonces, cuando pasamos la zona del Salero, ya embarcándonos a Chichilco, me muevo yo, porque llegamos a la conclusión que ahí ya no había para atrás, que había que pasar la calle. Démosle, iba a depresionar a la gente que caminaba. Y la gente a un grupo de población civil, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana, sin dormir, sin comer, sin beber, vos no le podés sacar paso. Pero además, mucha gente va chocada. Unos, ¿y qué vas a hacer ahí? No, voy a descansar un rato. Vas en guinda y lo mirás arreglando a la orilla del cerco porque se va a acostar, men. Entonces, otros pidiéndote el vuelto. La gente ha perdido porque está chocada, no sabe qué pasa. Hay un montón de acciones que querían tomar ellos sin saber que tenía que... había una línea que seguir. Entonces te lo cuento porque cuando ya íbamos llegando en el propio Chichilco, que ya es bastante plan, que ya va rumbo a la bomba de Chichilco a salir a la calle, ya a las 4 de la mañana, y ya voy ya casi empujando a la gente, porque si no es una masacre que va a estar ahí, ¿va? ¿Y cómo vamos a hacer? Y ya salió la luz entonces le digo yo a la gente,